Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Brevemente los avisos. Voy a destacar dos avisos importantes. Uno, están abiertas las inscripciones para vacaciones en familia. Hay que hablar con la hermana Georgina. La hermana Georgina al final va a pasar uno por uno y va a preguntar, ¿usted va a ir? Etcétera, etcétera, y va a completar la lista. Hay una cantidad de cupos para Quilicura. Pero si hay mucha gente, pueden conceder más. Pero hay que dar nombre, fecha y la plata. Tienen plazo esas cosas. Así que, hermanos, ese es el primer aviso. El segundo aviso es la canasta de amor. Nos cuesta llenar la canasta. Ahí está la canasta, hay que llenarla. Ya hay sugerencias para algunas personas a la cual hacer esta obra de misericordia con la canasta de amor. Y los otros avisos que ustedes conocen, ya tenemos el martes el fútbol a las 7 de la tarde. ¿Dónde está Pedro? Ahí está, 7 de la tarde. 7:30. Y día miércoles culto a las 7:30, día jueves culto en Recoleta a las 7:30, día viernes oración a las 20 horas acá, y el día sábado están los jóvenes a las 5:30 y a las 9 de la noche conversaciones, un programa de conversaciones. Yo estaba pensando cómo ponerle al programa, porque hay un concurso. Se pone un tema, se hacen preguntas, se conversa, se escudriña la Biblia, etcétera. Y dijimos a los hermanos, pónganle un nombre. Nosotros no tenemos un nombre. No sé, pues hay un libro de Vargas Llosa que se llama Conversación en la Catedral. Pero la catedral era un bar, no era una iglesia. Hay otras que dicen intolerancia cristiana, intolerancia cero. No, son nombres fome. Una sugerencia, para que la piensen, lloren. El programa puede llamarse Escrito está. Así que les dejo esa. Y quisiera saludar, bueno, a una invitada, la hermana Etelvina, que nos presente su invitada, por favor. Amén. Muy bien. Se nota. Bien, un aplauso, bienvenida. Bueno, y por ahí nos dijeron que alguien tuvo de cumpleaños el viernes. Ya, Karen, hermana Karen, no se esconda, venga para acá. ¿No? Que este es un cumpleaños por partida doble, no que ya son dos ya. Ya, hermanos, nos vamos a poner de pie y les vamos a cantar Cumpleaños Feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. El Señor les bendiga. Cumpleaños feliz. Tú. Hermana Georgina, ¿puedo orar por la hermana Karen?
Amén. Felicidades, hermana. Tome. Bien, hermanos. Asiento y vamos a pasar a la palabra. Bien. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios 4. Vamos a ver dos versículos, el 29 y 30. Efesios 4, 29, 30. ¿Los lectores están listos? Efesios 4, 29 y 30 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, queremos pedir tu bendición, tu gracia, para que estos versículos, el Espíritu Santo nos esté guiando en la enseñanza y en aprender con un corazón humilde para recibir lo que tú nos quieres entregar hoy día, Señor. Yo te ruego, Señor, que esto sea de gran bendición para nuestras vidas y para glorificar tu nombre. Amén. Bien, hermanos. El versículo clave de toda del libro de Efesios, ¿cuál es? Efesios 1:3. ¿Está puesto ahí? No. Ya, ¿lo puede leer, hermana? Fuerte y claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De nuevo. No, de nuevo les voy a decir esto. Estamos completos en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual. En Cristo no nos falta nada. Vamos a hacer un breve resumen para introducirnos. Lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta la fecha, capítulo 4. La salvación es obra completa de Dios. Lo único, y lo podemos ver, somos benditos por el Padre, Dios, en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual. ¿Cuál es el aporte del pecador? El pecado. Es lo único que aportamos nosotros. El pecado. Ese es nuestro gran aporte. Por eso tenemos lo que tenemos. Pero la misericordia de Dios nos salva. Es una obra soberana de Dios. Es una decisión basada en la sola voluntad de Dios. Hecha en la eternidad pasada para santificarnos para la eternidad futura. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que si no en la... disculpe. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La primera parte dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué había antes de la creación? Nada, la eternidad nomás, solo Dios. Y en ese momento decide salvarnos. Y después dice, ¿para qué? Para estar sin mancha y sin pecado delante de Él. ¿Cuándo? En la eternidad futura. Ese puro versículo habla de la eternidad pasada y la eternidad futura. Nosotros fuimos elegidos, predestinados en la eternidad pasada, para estar glorificando a Dios en la eternidad futura. Ese es el propósito de Dios, sin mancha y sin pecado. Es una obra trinitaria. Dice,
la bendición, las salvaciones de Dios, obrada por Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Es una obra en la cual participa toda la Trinidad. Dios nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una vida nueva nos regala, completamente diferente a la vida del pecado que hacíamos antes de llegar a Cristo. Si Dios ha cambiado nuestro pensar y sentir, esto debe reflejarse y mostrarse en una conducta nueva que dé gloria a Dios. Ser la luz en el mundo, porque hemos recibido la luz. ¿Cuál es la luz? Que es Cristo. Mateo 5, 14, 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso. No sea como esos cristianos anónimos o clandestinos, ¿ah? Que nadie sabe que son cristianos, a veces ni los vecinos, ni los colegas de trabajo que llevan 20 años trabajando. Ah, eres cristiano. Sí, hace muchos años voy a la iglesia, pero nadie se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque su testimonio y sus palabras no son diferentes al resto del mundo. Todo es luz. ¿Y qué dice? Debemos ser luz para mostrar las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros y la gente dé gloria a Dios. Y esa es la gloria de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe sobre las nuevas actitudes y comportamientos que debemos tener. Y vimos varias ya. Uno, abandonar todo lo pecaminoso, que en otras palabras aquí dice despojados del viejo hombre. Segundo, renovar el espíritu de nuestra mente, un nuevo pensar. ¿A través de qué? ¿Y por medio de qué? De la palabra de Dios. 3, andar en santidad, que en la Biblia se llama vestidos del nuevo hombre. 4, desechar la mentira. 5, enojarse y no pecar. 6, no robar, sino que trabajar. Estos son lo que llamamos los frutos del cambio de vida que el Señor ha hecho en nosotros, frutos de arrepentimiento. Y vamos a seguir en estos frutos de arrepentimiento en versículos 29 y 30. Y le vamos a llamar frutos de arrepentimiento para santidad por el Espíritu Santo. Efesios 4:29, y dice la primera parte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida, traducida ahí, viene del griego sapros, que significa putrefacto. Y significa, alude a la fruta o alimento que se descompone, que pierde su sabor, pierde su color y pierde su olor. Entonces, podríamos traducirla así: ninguna palabra putrefacta salga de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras putrefactas? Como cristianos con vida nueva en Cristo, las palabras putrefactas nos deberían ser repulsivas. ¿Y cuáles son esas palabras? Los chistes sucios, las groserías, los cuentos inmorales, el doble sentido, los insultos, las blasfemias. Eso es lo que la Biblia llama palabras putrefactas. Mientras controlamos nuestra lengua, somos nosotros los que controlamos nuestras palabras. Pero cuando hablamos, nuestras palabras denuncian lo que hay en nuestro corazón. Y nos contaminan o nos bendicen. Una de dos. Si son buenas palabras, bendice a otros y nos bendice a nosotros también. Pero si son malas palabras, ofende, maldice a otros, pero también nos contamina a nosotros. Mateo 15, del 18 al 20.
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estamos podridos por dentro. Porque todas esas cosas las tenemos. Lo que dice la Biblia, que si nuestra boca habla cosas sucias, es porque está reflejando un corazón sucio, un interior sucio, putrefacto, esa es la palabra. Y la única manera de limpiar nuestro corazón y lengua es permitir al Señor que llene nuestro corazón de su palabra. Ese es el tema. Saturar nuestra mente, nuestro sentir con la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a cambiar precisamente todo lo de adentro. Colosenses 3:16 es una excelente exhortación en ese sentido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Exhortando unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde puede venir la sabiduría? De la palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra en el corazón, nuestras palabras son palabras sabias, oportunas, cantando con gracia, con generosidad, con amor, en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor, con himnos y cánticos espirituales. No le vamos a cantar reggaetón, Señor, mueve para acá. Eso es sensual. Cánticos espirituales que alaban, glorifican los atributos de Dios. Y nos da gozo eso. Entonces, eso es limpiar el corazón. Y lo podemos hacer. Y estamos mandados a hacerlo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Efesios 4:29. Decimos, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Aquí tenemos tres palabras. Buena, edificación y gracia. Estas deben ser las características de las palabras que nosotros debemos hablar. Palabras buenas significa palabras de bien, de bendición, palabras de consuelo, de ánimo, de amor, de corrección amorosa. Buenas palabras. Palabras de edificación, de instrucción, guía, sabiduría. Proverbios 25, 11, 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. Aquí hay unas joyas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha con sabiduría, oportunidad y la palabra justa y correcta, que edifica. Entonces es como tener un tesoro, eso es lo que está diciendo. Y después dice, como zarcillo, o sea, como arito de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es una joya quien habla a un sabio, lo reprende, pero dice al que tiene oído dócil, es decir, al que acepta la reprensión. Esto está hablando de qué? De cómo edificarnos con palabras sabias, con palabras de amor, con las palabras correctas, con palabras buenas. Y eso, ¿usted quiere ser una joya para su familia? ¿Para sus hermanos? ¿Para sus amigos? Meta su corazón en la palabra. Y va a tener palabras sabias que se las van a agradecer. Pero no siempre, porque algunos la rechazan. El necio rechaza la palabra de sabiduría. La rechaza, la encuentra tonta. Pero el que es sabio la va a aceptar y va a crecer. Sea un elemento de edificación. Después dice palabras de gracia.
significa palabras de amor, verdad y misericordia. Como cristianos hablamos la verdad, y la verdad en amor, hermanos, porque la verdad, dicha sin amor, puede llegar a ser más destructiva que la mentira, decía la otra vez. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien le dice, oye, ¿sabes que anda buscando? ¿Sabes que murió tu papá? Pero si es verdad, pues, no están contando mentiras, ¿no? ¿Cierto? En cambio, es muy diferente decirle, tengo que conversar contigo, tengo que darte una mala noticia, viejito. Con todo mi corazón estoy dolorido. Y lo abraza y le dice, ay, tu querido padre ha muerto. Es la misma verdad, ¿cierto? Pero una está dicha con dureza. Y esa verdad hiere. Y la otra verdad, aunque hiere, hay un consuelo porque está dicha con amor. ¿Se fija? Y a veces nosotros hacemos eso. Le predicamos a un inconverso, ¡ay, al infierno! ¡Ah, te vaya a morir, te vaya a coser vivo allá! Pero no le hablamos de la gracia de Dios. Y es verdad que se va a morir. Si se muere, se va a la condenación. Decirle, estás yendo a la condenación eterna, pero esta es la gracia de Dios que se te ofrece. Es la misma verdad, pero dicha con amor y la otra dicha con dureza. Y la verdad, dicha sin amor, puede destruir una persona, un niño, por ejemplo. Voy a llevar a confusión a una persona que no sabe. Entonces, decimos, hemos sido salvos en la gracia y somos preservados en la gracia de Dios. Por tanto, debemos y podemos vivir en la gracia y hablar con gracia. De gracia hemos recibido y de gracia hemos de dar. Habla de generosidad, amor, misericordia. La gracia es un acto de amor de Dios hacia la humanidad caída. Ese mismo amor de la gracia de Dios debe caracterizar a los creyentes en Cristo que se declaran hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo que nos regenera, tenemos también estos atributos de Dios. La misericordia, el amor, la gracia. Sentir compasión por los perdidos. Amar al hermano incondicionalmente. Son todas cosas que debemos cultivar. Como decía el hermano, en comunión con el Señor. Porque fuera de mí, decía el Señor Jesús, nada podéis hacer. El Señor Jesús fue lleno de gracia. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, generosidad, amor, misericordia y verdad. ¿Se fija que van las dos cosas juntas? Eso es, y se combinan perfectamente en el carácter de Cristo. Mostrar a los seres humanos su pecado es un acto de misericordia. Tome nota. Si el propósito de ello es y la intención es de espíritu, es que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesús y su obra redentora. Porque el diablo también hace lo mismo. Veamos cómo lo hace el Señor. Juan 8:3-11. Juan 8:3-11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el Señor Jesús no condenó a la mujer? Que tal vez la mujer era una adúltera o una ramera. Por 3 razones. Primero, porque era una trampa. Usaron a esa mujer, que seguramente era pecadora, para poner una trampa a Jesús. Porque si Jesús decía apedréenla, ellos no podían, los judíos no podían hacer eso. Estaba prohibido por los romanos. Entonces iban y lo acusaban al gobernador romano. Pero si decían no la apedreen, y de ahí lo acusaban donde los sacerdotes, y este está violando la ley de Moisés. ¿Te fijas? La intención del corazón de ellos no era salvar o castigar a esa mujer por el pecado, no. Segundo, ellos no eran quien para condenar. No eran quien para condenar. Porque Jesús le dijo: usted está limpio de pecado, tire su primera piedra. Ninguno lo hizo. Y tercero, la tercera razón, que es posible, por aquí la tenía anotada, la tercera razón es que la ley dice que los adúlteros ambos deben ser apedreados, el hombre y la mujer. De ahí llevaron solo a la mujer. Entonces, desde el punto de vista de la ley era inaceptable, del punto de vista espiritual inaceptable. Y con mala intención. Entonces Jesús rechazó eso. Pero fíjese lo que le dice a la mujer al final: nadie te ha condenado. Vete, pero no peques más. ¿Qué está diciendo eso? Sí, era una mujer pecadora. Pero en ese momento, en esas condiciones, no la condena. Esto nos da espacio para decir: no, tú no puedes juzgarme. Jesús no juzgó a la ramera, no, por razones bien precisas. Pero le dijo la advertencia: no peques más. Eso significa: mira, si te metí en otra, yo no sé qué te va a pasar. Tal vez ahí te va a ir mal. Y ese es el sentido. ¿Y eso habla de qué? Del amor y de la verdad. El diablo también nos recuerda nuestros pecados, para decirnos que no tenemos salida, que Dios no nos va a perdonar un pecado tan grande. Pero esto lo hace con el propósito de hundirnos en la desesperación y la angustia. Eso es lo que se llama, esos remordimientos, que comen, cuando dice este niño come más que un remordimiento, eso. Porque el remordimiento te come la vida, te amarga. Y el diablo hace lo mismo. ¿Para qué? Para que te hunda en la desesperación y en la angustia, y no veas a Cristo. Colosenses 4:6, nuestro llamado. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia y con sal, con sabor. La sal, ¿cuál es el trabajo que hace la sal? Dar sabor y preservar los alimentos por un largo periodo antes que se descompongan. Eso hacían antes, no tenían refrigerador. Entonces las carnes, muchos alimentos, los llenaban de sal y se conservaban por largo periodo. Las palabras de gracia de los creyentes en Cristo preservan al mundo de la total corrupción espiritual y moral, y ayuda a consolar y animar a fortalecer a los necesitados de descanso espiritual. Nuestro testimonio de gracia refleja la gracia que hemos recibido de Cristo, y el Espíritu Santo usa ese testimonio de gracia para atraer a otros a la gracia de Cristo Jesús.
Cuando usted da buen testimonio de vida y de palabra, eso atrae mucha gente, le llama la atención a mucha gente. Y a través de eso el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para llevarla a Cristo. Nuestro testimonio y nuestras palabras, nuestro hablar, es fundamental. ¿Por qué? Y se lo repito por una vez más, el incrédulo no se viene a meter a la iglesia y ni siquiera abre la Biblia. Conoce que hay una Biblia porque ha visto películas donde se habla de la Biblia. O la abuelita que es católica. O porque fue a bautizar a sus hijos a la iglesia católica. Y ahí escucharon que había una Biblia, pero no tienen ni idea de Biblia. Esos individuos no tienen ni idea de Dios tampoco. Y a Dios lo ven ¿por qué? Por nuestro vivir, por nuestro testimonio, por nuestras palabras. Por ese lado ven a Dios a nosotros y juzgan a Dios. ¿Qué es esto evangélico? Mire, ¿quién va a creer en Dios? Mire, estos se lo iban peleando estos evangélicos, robándose la plata entre ellos. Los pastores, ¿para qué decir? Eso es lo que dice la gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo? No están viendo un buen testimonio. Entonces, ¿van a creer en Dios? Le creamos más tropiezo para que lleguen a Dios. Nos estamos mostrando la gracia de Dios en nuestro vivir y en nuestro hablar. Y eso se nos va a pedir cuenta de eso, si es creyente. Si no es creyente, bueno, también tiene que dar cuenta de eso. Entonces, la importancia de nuestro testimonio y nuestra predicación. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es un león que espera que pequemos para decir ¡ya! Y darnos el guillotinazo donde pecamos. ¿No? El pecado del creyente rompe el corazón de Dios, se entristece, llora y nos redarguye con amor de pecado para que abandonemos este pecado y sigamos el camino de Cristo. El camino de Cristo es la santidad. Si el creyente insiste en el pecado o pecados, porque pueden ser varios, no obedeciendo al Espíritu Santo que actúa en nuestra conciencia, puede llevar a apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, se apaga, queda reducido a la mínima expresión. ¿Qué sucede? Significa perder poder y bendición. Y hay que recordar una cosa, que como creyentes en Cristo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y si usted ha apagado el Espíritu Santo, usted ha profanado el templo. Y si el templo es profanado, Dios lo destruye, como destruyó el templo de Jerusalén, cuando Israel abandonó la ley y al puesto de Dios, de Jehová, puso ídolos. Y varios profetas atestiguan de que Dios, Jehová, abandona la gloria del templo. Y después de eso vino juicio, la destrucción del templo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y apagamos el Espíritu, estamos bajo juicio. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo, que es la muerte, a fin de que el Espíritu, el alma, sea salva en el día del Señor. Eso está en 1 Corintios 5:5, para que tomen nota. Si el Espíritu Santo puede ser contristado, entristecido, significa que el Espíritu Santo no es una fuerza de Dios. No. ¿Qué es lo que se puede entristecer? ¿Se puede entristecer la electricidad? Porque es una fuerza. ¿Puede entristecerse el viento? Que es otra fuerza. Un río fuerte, grande, ¿se puede entristecer? No. ¿Quiénes se entristecen? ¿O se alegran? Las personas. Entonces es una persona. Tiene intelecto, 1 Corintios 2:11-12. Y si vamos a ver varios versículos acá. 1 Corintios 2:11-12.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. ¿Quién nos enseña lo que Dios nos ha concedido? El Espíritu Santo. Eso significa que tiene intelecto, nos enseña, nos educa. Tiene sentimiento, ya dijimos. No contristéis el Espíritu Santo, Primera de Tesalonicenses está 5:19. Solo se los cito, porque es cortito, dice, no contristéis el Espíritu Santo, punto. Después tiene voluntad, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién está dando la orden ahí? ¿Quién está ejerciendo una voluntad? El Espíritu Santo dice, apartarme, Saulo y Bernabé, para la obra que los he llamado. Decide, tiene voluntad. Se le puede mentir. Hechos 5:1-3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El engaño al Espíritu Santo, ahí significa juicio. Ese hombre murió, posteriormente su mujer también, que participaba en la mentira. Entonces se le puede mentir al Espíritu Santo, pero hay consecuencias. Porque mentir al Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, insultarle también, Hebreos 10, 28, 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremediablemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El que rechaza, el que está hablando de quién, del que pone el ejemplo, dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3, apedréelo. Entonces, ¿qué mayor castigo pensáis si hemos recibido más? ¿Y qué hemos recibido? La sangre de Cristo. Y yo rechazo eso, después digo, no, yo no quiero seguir a Cristo, porque a mí la sangre de Cristo no me interesa. La muerte de Cristo, eso es considerarla inmunda. Y hay mayor castigo que para el creyente del Antiguo Testamento. Y eso es desafiar, insultar al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo guía, enseña, intercede, glorifica a Cristo en nosotros. Es una de las tareas permanentes que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos igual o nos asemejemos al carácter de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo y lo hace por medio de su palabra. Muchas de las cosas que vemos o que sabemos en la iglesia
hablar en lengua, o caerse desmayado, vomitar, gritar como bestia, saltar, reírse hasta perder el control, esas no son cosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo busca que nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo. Si esas cosas que parecen más de circo nos llevan a la santidad, parecen más, yo tengo la certera duda de que eso sea así. Porque yo fui carismático. Y yo sé que eso no sirve. Y lo dice la Escritura. ¿Qué nos santifica? Espíritu Santo, ¿a través de qué? De su palabra. Llevándonos ¿qué? Al carácter de Cristo, etcétera. Efesios 4:30b, con el cual fuiste sellados del día de la redención. El sello del cristiano, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando un hombre y una mujer son llevados a Cristo por la gracia de Dios, Dios pone un sello, y es el todopoderoso Espíritu Santo que dice, esta persona es propiedad de Dios. ¿Somos propiedad de Dios? Amén. Bien, poco amén. Ese sello testifica ante los hombres, ante los ángeles y ante la Trinidad que ese hombre, esa mujer es propiedad de Dios y que ni nada ni nadie puede quitar ese sello. Téngalo presente. ¿Quién le puede quitar algo a Dios? Nadie. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que podemos ser santos para Dios en este cuerpo de muerte, hoy. Y nuestra garantía de que nuestra redención será completada en un nuevo cuerpo de gloria para estar con el Señor Jesús. 1 Corintios 15, 50-52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, hasta un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso está diciendo. Cuando se completa nuestra redención, cuando nuestros cuerpos son transformados a la gloria, a la semejanza de la gloria de Cristo. Y esto es para muertos y vivos en Cristo. Es la garantía del cumplimiento de todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Cuando creemos y decimos lo que la Biblia dice, que la salvación es por fe en Cristo y no por obra, debemos entender una cosa, que Dios reconoce a sus hijos por su Espíritu. Porque el Espíritu es la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo estoy hablando. Entonces Él reconoce, este tiene mi naturaleza. Entonces, ¿por qué Él reconoce a sus hijos? Porque tienen algún rasgo suyo, ¿cierto? Alguna característica de su personalidad. A ese hijo mío, hija mía. El Señor igual, ¿por qué nos reconoce? Porque tenemos el Espíritu Santo. Él nos reconoce las obras. Y esto es muy serio. Que nadie va a la presencia de Dios por obras. No importa si alguien hace muchas buenas obras y no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el tal, camina a la condenación eterna junto al más vil y canalla de los pecadores. Porque la salvación no es por obra, es por fe. Y la fe en Cristo nos sella en el Espíritu Santo. El pecado en el creyente es una muestra de ingratitud al Espíritu Santo. Es subestimar su poder para santificarnos. Es falta de fe en las promesas de Cristo que se cumplirán por la gracia y poder del Espíritu Santo. Es inmadurez espiritual y la causa más común
es no perseverar en el conocimiento, meditación y obediencia a la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, con la cual podemos defendernos, protegernos de los constantes ataques del malo, que tienen el propósito de hacer miserable nuestra vida espiritual. Yo cuando hermanos están con problemas, ¿cómo anda su lectura bíblica? ¿Hace cuánto tiempo está leyendo toda la Biblia? ¿Está orando? ¿Está meditando en la palabra? No, yo la semana pasada leí un pedacito. Ese es el problema, man. Le damos espacio a los ataques del malo. Y no tenemos esto, el alimento que dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que declara cuando se desenvaina la espada del Espíritu? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando llegó el demonio a tentarlo? Desenvainó la espada. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Ah? Escrito está. Y le dio. ¿O no? Eso es. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener. Afile, mantenga limpia su espada todos los días como el soldado. Un soldado, y los que han hecho el servicio militar saben, la limpieza y el correcto funcionamiento del arma es una cuestión vital para defenderse. ¿Cierto? El cristiano tiene que tener su arma afilada, limpia, lista para usarla en cualquier momento. Pero la tenemos ahí con orín, con moho, y nos cuesta sacarla porque se atora, ¿ah? Y se nos pegan los dedos en las hojas y no sabemos dónde ir a buscar. Eso es una espada con orín, se llama. Hermanos, concluyo, lea y medite en su casa estos pasajes, reléalos, y permita que la palabra viva y eficaz del Espíritu Santo lo confronte y le diga qué fruto está mostrando su vida, qué fruto no está mostrando, si son buenos frutos, malos frutos o más o menos. Si mis frutos están correspondiendo a lo que la palabra dice. Hermano, la conversión es un acto único, es un momento, pero la santificación es progresiva. Desde el momento en que ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, Dios nos declara justos, y de ese momento comienza nuestra santificación progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llama. Pero este proceso de santificación por medio de la palabra, que es la obra del Espíritu Santo, nos mantiene lejos del poder del pecado. Con la salvación, con la conversión, nos libra ¿de qué? De la condenación que hay por el pecado. La santificación nos libra del poder de caer en el pecado. Y después, cuando estemos delante del Señor Jesús, la glorificación nos libra definitivamente del pecado, porque tenemos un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Esta es la etapa difícil, como se dice, ¿ah? Porque tenemos un cuerpo todavía de carne y en pecado. El Espíritu Santo nos santifica todos los días para tenernos capacitados para resistir al pecado. Dice trabajo duro, sí, pero también con gozo. ¿Sabe por qué? Y eso es lo que tenemos que tener, esta perspectiva. El gozo de que el nuevo pensar, el nuevo sentir, el ser el nuevo hombre, muestra las promesas que en Cristo Jesús son de mayor gozo y gloria en la eternidad que lo que estoy experimentando todos los días mientras vivo en la tierra. Lo que nosotros, todo lo bueno, todo el gozo, todo lo que el Señor nos hace experimentar cuando estamos en la palabra por medio del Espíritu Santo, es todavía ínfimo con lo que viviremos y experimentaremos en la eternidad. Por eso el Espíritu Santo es como el anillo de compromiso, la promesa de las promesas que vamos a tener completas en la eternidad. Y eso debería ser motivo de gozo. Si estoy viviendo esto que me da gozo, que me da alegría, que me da una tremenda paz, ¿cómo será allá?
Pero a veces no tenemos esa perspectiva. Queremos el gozo aquí, la paz aquí y solo aquí. ¿No? Nosotros tenemos una promesa muy superior a todo lo bueno que podamos vivir acá. Y el mismo Señor Jesús nos advirtió, y advirtió a sus apóstoles y a la iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces decimos, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Pero en realidad a veces nuestras vidas son más que derrotadas. Porque estamos esperando todo aquí y no tenemos la perspectiva espiritual que nos ofrece el Señor Jesús por medio de las promesas que el Espíritu Santo va a cumplir. Nosotros podemos leerlas, imaginarlas, solo a través de lo que estamos experimentando hoy día. ¿Usted siente gozo? El gozo del perdón, el gozo de la paz que entrega el Señor, que a veces mucha gente se extraña y dice, mira esa tremenda paz que tiene, extraña. Y pensar de que esto es poquita cosa, muchas cosas mayores se nos tienen prometidas y se nos van a dar allá. Y esa perspectiva debería darnos gozo independientemente de la situación que estemos. Y eso es esa perspectiva, cuando se arraiga en el corazón, se juega la vida por el Señor. Como lo hicieron los apóstoles, como lo han hecho muchos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen arraigado el corazón que ellos son peregrinos y aquí dan para la gloria de Dios, dar gloria a Dios. Porque el descanso está allá. Eso es lo que quería comunicar. Y eso es lo que nos comunica. Cuando nosotros conquistamos el Espíritu Santo, no es que estamos perdiendo la salvación, pero estamos perdiendo un montón de bendiciones. Y le estamos permitiendo al diablo que zarandee nuestras vidas. Cuando tenemos todo bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, siempre sabia, oportuna, nos regala estas bendiciones de conocer lo que tú tienes preparado para tus hijos, para los que han creído en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra se arraigue en nuestro corazón, que dé fruto de bendición y de gloria a tu nombre, Señor. Que nuestro corazón, nuestra vida, se comprometa, Señor, a servirte, de manera que tú seas siempre glorificado, Señor. Que nuestra vida no dé más que hablar de ti, Señor. Muchas veces lo hacemos y perdónanos, Señor. Sabemos que a veces actuamos mal. Rogamos tu perdón en Cristo Jesús, Señor. Y que esta palabra, Señor, ayude a cambiar nuestros corazones y nuestras perspectivas, Señor, de lo que tú tienes para nosotros cada día y del futuro. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.